Hola, ¿cómo están? Un día más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias sobre temas de discipulado. Hoy quiero continuar con el pasaje que compartimos ayer de Filipenses 3, versículos 13 a 14, donde Pablo nos anima a seguir hacia la meta, para que seamos conscientes de las dificultades que se van a presentar en nuestro camino. El Señor Jesús había dicho, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Muchas personas se quejan de los problemas, y los problemas son parte de la vida. El mismo Señor Jesús los tuvo. Leemos en Marcos capítulo 6, versículos 1 a 4. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Mi hermano, mi hermana, no te desanimes cuando aparecen problemas en tu vida. El Señor nos quiere animar a que hay que mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, proseguir hacia el llamado. El mismo Señor Jesucristo fue rechazado entre los suyos. Aquella era su tierra, ellos eran su familia, literalmente eran hermanos y no creían en el poder que el Padre había puesto en Jesús. Y aunque ellos no podían negar la poderosa sabiduría y las señales que le acompañaban, decidieron no creer en él. Por eso es que debemos tener presente que una forma de honrar al Señor es creyendo en su poder y testimonio. El Señor Jesús vivió la decepción, conoce la decepción, conoce los problemas. Por eso que Él dice que estará con nosotros todos los días para ayudarnos, para estar con nosotros, porque Él los vivió antes que nosotros y sabe cómo hay que enfrentarlos. Jesús seguramente esperaba hallar disposición, fe, corazones mansos al mensaje de Dios. La palabra decepción también significa desilusión, y esto es perder la esperanza o ilusión que había, y por lo general esto produce tristeza y desaliento. Pero lejos de ello, el Señor Jesús prosiguió, experimentó la incredulidad de los demás. Leemos en Marcos capítulo 6, versículos 5 a 6. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. La Biblia nos dice que no pudo hacer allí ningún milagro. Esa frase no pudo no quiere decir que Jesús estaba incapacitado, ya que Él es el Dios Todopoderoso. Eso se debía a la incredulidad de ellos mismos. La incredulidad frena las manos de Dios. Y esto fue lo que impidió la obra del Señor en ese lugar. El pasaje bíblico nos dice que sanó a algunos pocos enfermos y no pudo hacer ningún milagro. Esto nos muestra que no solo recibieron poco respecto a la sanidad, sino que perdieron cosas más grandes como los milagros que el Señor Jesús traía para ellos. Y la sanidad tiene relación con la restauración de la salud, mientras que los milagros implican hechos que asombran a los testigos, como por ejemplo órganos completamente nuevos en el cuerpo del ser humano. Un vencedor
Un verdadero creyente usa la adversidad para madurar y para crecer. Por lo tanto, cuando aparecen los obstáculos, debe aparecer también la perseverancia, a lo que nos animaba Pablo en el mensaje que desarrollamos ayer. Nos dice la Escritura en la segunda parte del versículo 6 del capítulo 6 de Marcos, que Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando de pueblo en pueblo. El Señor Jesús no se estancó por el rechazo en Nazaret. Aunque las cosas no le salieron bien, Él perseveró, Él persistió y siguió adelante con aquello que Dios le había delegado. Y por eso va a los demás lugares de alrededor. Vemos pues que aunque su enseñanza no fue aceptada ni valorada en su pueblo, en Nazaret, Él siguió llevándola a otras regiones. El Señor Jesús no renunció, más bien siguió adelante con el propósito del Padre Celestial. Jesús llegó a la ciudad de Nazaret después de haber realizado varios milagros y sanidades en la ciudad de Capernaum, pero se encontró con la incredulidad y menosprecio de los suyos. Aún estas cosas no lo detuvieron. Pero no debemos confundir orgullo o soberbio con constancia, porque la soberbia lleva al hombre a la terquedad y obstinación, mientras que la humildad hace al hombre dependiente de Dios y por consecuencia lo hace un hombre o una mujer constante, perseverante. Vemos que el pasaje bíblico nos dice que el Señor Jesús no fue bien recibido en Nazaret. Entonces, ¿él qué hizo? Se fue de aldea en aldea para seguir con su ministerio. La palabra Nazaret significa reverdeciente, protectora, coronada, pero sus habitantes no lograron ver a Dios en la persona de Jesucristo. Sin embargo, los habitantes de las aldeas de alrededor sí recibieron lo que el Señor Jesús traía. Y estos milagros, sanidades, perdón, salvación y vida nueva fue esparcida en toda esa región. Dios no decepciona a aquel que cree en Él. Recordemos aquí la frase de Pablo, cuando la leíamos ayer: prosigo a la meta, me extiendo a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás y persevero al premio en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. Todo vencedor debe valorar el proceso formativo. Ellos decían entre sí: ¿no es este el carpintero? El Señor Jesús creció y aprendió un oficio como cualquier otro judío. Y en la carpintería comenzó su formación. Allí desarrolló virtudes como la constancia, la responsabilidad, la puntualidad, la diligencia, la obediencia, la fidelidad, el respeto y la devoción, entre otros. Por otro lado, un vencedor desarrolla la capacidad de superar todo obstáculo que se presente. Y leemos ahora en Marcos 6, 7, que reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Y en Marcos 6, 12 y 13 leemos: los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora es a través de sus discípulos que el Señor Jesús expande su ministerio. Dice en Marcos 6, 7, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. El Señor Jesús venía ministrando grandes milagros y sanidades en su persona, pero ahora delega su poder y autoridad, multiplicando así su nivel de influencia y capacidad para cumplir con su ministerio.
Podemos verlo también en Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2, donde se nos dice que habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y en Lucas 9:6 leemos: así que partieron y fueron por todas partes, del pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Antes el ministerio estaba limitado a la persona de Jesucristo, pero ahora por los discípulos y a todas partes estaba siendo encomendada. Y ahora el Señor nos ha encomendado a vos y a mí, a todos los que creen, a seguir con este ministerio. La fe, al hacer la voluntad de Dios, nos impulsa a nuevos niveles. El Señor Jesús no fue egoísta, sino que delegó su autoridad y poder. No se detuvo ante algunas imperfecciones de aquellos discípulos. Eran hombres y mujeres normales. Él creía que esa era la voluntad de su Padre y que ellos eran los llamados por Él. Y los discípulos no dudaron, sino que avanzaron en fe, creyendo en las palabras del Señor Jesús. Y vieron la gloria y el poder de Dios, ministraron en niveles que nunca habían pensado, y por eso, cree, avanza. Dios tiene nuevas cosas para vos también. Él quiere usarte poderosamente. El Señor nos comisionó a todos. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días, dice el Señor. Y por supuesto que se van a presentar obstáculos, oposiciones, problemas, seguro. Pero así como venció el Señor, así como venció Pablo, podremos vencer nosotros también y desarrollar esa tarea que el Señor nos encomienda. Jesús enfrentó sus obstáculos con firmeza y con la ayuda de su Padre los superó y alcanzó aún niveles mayores. Un verdadero vencedor, una verdadera vencedora, persevera confiando en el poder divino y con la certeza de que nuevas cosas tiene Jesús para su vida. Un verdadero creyente, un verdadero discípulo del Señor prosigue a la meta, se extiende a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás, y persevera para obtener el premio supremo en Cristo Jesús. Yo espero que lo logres, espero que lo logres, espero que no te detengas, espero que no mires más para atrás. Tu mirada ahora está hacia adelante, hacia la meta, al supremo llamamiento que Dios te ha hecho en Cristo Jesús. Él espera que lo logres, y por supuesto que yo también. Dios te bendice, y el lunes, si Dios lo permite, volveremos a encontrarnos para tratar otro tema de interés. Dios te bendice.